Y si bien hoy hay hombres entre nosotros, quiero decirles que ustedes están incluidos dentro de esto de madres, porque en realidad en el diseño de Dios el diseño de Dios que nosotros podemos ver en Adán y Eva, no eran solamente para el matrimonio, también es un reflejo de Cristo y la novia, en el que juntamente sojuzgaban la tierra. El hombre y la mujer fueron puestos en la tierra para sojuzgar, para gobernar, para multiplicar, ¿no es cierto? Esa es la expresión, nosotros vemos en el Edén la expresión de Cristo y su esposa, sojuzgando la tierra, no solamente con nuestros esposos, aún las que no tienen esposos o que creen que no tienen esposos. Tu esposo te invita a sojuzgar también la tierra junto con él. No tiene que ver con un estado civil, tiene que ver con que estés a la altura de tu esposo para que puedas sojuzgar juntamente con él, ¿no? Entonces, cuando hablamos de madres, en realidad, fíjense que en el Edén, Eva toma nombre una vez que el hombre cayó, que el hombre y la mujer cayeron, pero en el diseño eran varón y varona, y no había nombre, no había género, los dos eran la expresión de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y la mujer salió del hombre. Entonces, hombre y mujer eran dos expresiones de un Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de madres, también estamos hablando de padres. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? Así que ustedes están involucrados en esto, madres. Pero vamos a hablar puntualmente de madres porque de eso estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, la paternidad es algo que se está hablando mucho en este tiempo y se han levantado muchas corrientes de paternidad espiritual. Eso se termina amoldando al siglo en que vivimos, lamentablemente. Estamos en una América Latina que ha sido marcada con orfandad desde la fundación de América Latina, mucha orfandad, mucho abuso, y eso se ha ido amoldando tras los siglos, pero ha sido una marca en América Latina. Entonces hoy que se está entendiendo más la revelación de paternidad, no faltan los que toman esta palabra y maquillan lo viejo con un nombre nuevo, paternidad. Entonces se empieza a dar paternidad, y a cambio de diezmos, bueno, y de muchas cosas que no es nuestro centro, pero sí nuestro centro es levantar el modelo de paternidad, y todo lo demás cae. Vieron que no hay mejor mensaje que vivir algo. Un mensaje vale más que 10, un ejemplo vale más que 10 mensajes equivocados, porque se levanta una verdad, entonces cae todo lo falso. Fue lo que pasó con Elías en el Monte Carmelo. Él levantó un altar, fue suficiente para destruir todos los baales, todo quedó expuesto. Entonces, cuando nosotros levantamos un modelo de paternidad basado en el modelo de Dios Padre, todo lo demás cae. Entonces, si levantamos un modelo de paternidad donde no hay abuso, donde no hay control, el que vio ese modelo y después ve el otro dice, no, ya está, ya sé cuál es el verdadero, cuál es el falso. ¿No es cierto? Como la gente que trabaja en el banco, que toca billetes todo el día, entonces al estar en contacto con lo verdadero, cuando toca algo falso sabe que es falso. Si nosotros vivimos lo verdadero, lo falso por decantación va a caer. Y nosotros queremos entrar en esta mañana en este tema de paternidad, que va muy de la mano de la orfandad. Algo en América Latina muy fuerte. No sé quiénes tienen la dicha de conocer otros países, otros continentes, pero algo muy fuerte. Hace unas semanas atrás estábamos en una mesa, un ministerio de Estados Unidos había convocado a 90 ministerios de adoración de todo el mundo.
y había ponjas, chinos, había de todo. Y nos entendíamos tipo indio, ¿viste? Así yo, ser... Bueno, era muy gracioso verlo a Marco, que no casa una, hablando en inglés, estaba genial. Y lo lindo es que a veces teníamos, no sé, gente de Holanda, que allá son reconocidos y para nosotros era el gringo. Y había de todo. Y fue muy enriquecedor, porque cada uno empezó a hablar de cómo ve la iglesia en su lugar del mundo. Y en un momento nos dividieron por regiones: América Latina, América del Norte, África, Asia y Europa. Y la temática era que en el grupo del continente que estamos, teníamos que hablar qué veíamos como fortaleza en nuestro continente. Y a la conclusión que llegamos con el equipo en el que estábamos, había, muchos ministerios que seguramente ustedes conocen, estaban todos ahí y estábamos viendo y debatiendo cuál es la problemática, porque ellos nos proponían, la iglesia que hizo esta convocatoria nos proponía: vean cuál es la problemática del continente, la fortaleza, el espíritu territorial, y busquemos ir con el espíritu contrario a eso. Y a la conclusión que llegamos, como de América Latina éramos tantos, nos dividieron en dos grupos. Uno quedó a cargo de Coalo Zamorano, no sé si conoce el Coalo, y el otro que quedó Daniel Calvetti. Entonces estábamos los dos grupos y al final nos reunieron y los dos grupos teníamos lo mismo. Y habíamos visto como eje central el problema en América Latina la orfandad. Y la orfandad por decantación llevó muchas cosas. Por ejemplo, veíamos que en ningún otro continente hay tanta idolatría a los ministros como en América Latina. Y termina siendo algo placentero mutuo. Obviamente para el ministro que es idolatrado está buenísimo, y para la gente con falta de identidad del padre, tener una foto con fulano o mengano te da identidad, porque hay una falta de identidad tan grande que estar cerca de fulano o de mengano, seguir a fulano en las redes sociales, eso pasa a ser parte de la identidad de alguien que está huérfano, que no tiene un referente. Entonces, buscando en la Real Academia Española la palabra orfandad no tiene que ver con falta de padre. Orfandad tiene que ver, dice, se lo voy a leer, orfandad es falta de propósito, falta de protección y falta de dirección. Falta de propósito, falta de protección y falta de dirección. Entonces, cuando Dios levanta madres, cuando Dios levanta padres, Dios está levantando gente que provee ambientes con estas tres características. Cuando nosotros somos llamadas a ser la expresión del Padre, cada uno de nosotros tenemos que proveer este ambiente. No tiene nada que ver con que me rindas cuenta, no tiene que ver con eso, porque hemos creado gente dependiente del hombre, y volvemos a lo que estábamos hablando antes, en lugar de crear una iglesia dependiente de Cristo, que depende de la voz de Él. Entonces, propósito solamente lo del Padre. Y acá podríamos entrarse que hay varias psicólogas. Según la psicología, en la formación del niño, ¿qué es lo que provee la figura de padre? Seguridad, identidad. Bien. Fíjense que eso es lo que nuestro Padre a nosotros nos provee también. La psicología no hace otra cosa que descubrir lo que desde la eternidad está escrito, Entonces no miremos la psicología como algo malo. Sí hay mezclas, pero hay muchas cosas que Freud pudo describir de cosas que vio en el espíritu. Hay muchas que vio y eran del otro lado, pero hay otras que vio que tienen que ver con el diseño del hombre.
Ahora, la paternidad, que es algo que en América Latina faltó, da identidad al hijo, da identidad. Entonces, la falta de identidad en América Latina hizo que vayamos detrás de gente, detrás de ídolos, ¿cómo? Caudillos. Entonces se levantan hombres, y han visto todos los modelos políticos. ¿Por qué acá se levantan modelos políticos y vamos de un extremo al otro, ¿no es cierto? De los militares al comunismo y de una punta a la otra, por esa búsqueda insaciable de modelos de paternidad, de ambiente de paternidad. Ahora, un verdadero padre que manifiesta al Padre no hace a la gente dependiente de uno, sino que lo conecta con el Padre. Nosotros proveemos ambiente de protección, de propósito, de cuidado, de identidad, pero no se los damos nosotros. Nosotros no podemos darle identidad a alguien. Dios le da identidad. Nosotros podemos proveerles herramientas para que lo descubran. ¿Sí? Fíjense que Débora es un ejemplo. Débora fue una mujer que se levantó cuando Israel estaba devastado. Estaba desolado todo alrededor de ella. Y los enemigos venían y saqueaban a Israel como querían. Entonces hubo alguien que se levantó y que creó un ambiente de protección. Y obviamente el pueblo, que nunca entiende nada, ¿no es cierto?, levanta el estandarte y el efod de Mengano y levanta ídolos, porque por la necesidad de lo mismo de siempre. Jueces 5:7 dice: las aldeas de Israel quedaron del todo abandonadas. Fue entonces cuando yo me levanté, yo, Débora, una madre de Israel. Ella tenía la convicción de lo que ella era. Ella era una madre para Israel. ¿Por qué? Acuérdense que no era una guerrera, pero fue a la guerra. No era líder. Simplemente ella vio el espacio vacío y ella sabía en quién estaba parada. Entonces fue y tomó ese lugar y dijo: llegó la autoridad que nos fue delegada, llegó acá. Y eso es la maternidad, eso es la paternidad que nosotros proveemos. Cuando decimos, bueno, las tinieblas hasta acá, este espacio está protegido, hay identidad, hay paternidad, hay padre. Amén. Amén. Pero primeramente, para que nosotros podamos hablar de madres, antes de ser madres, tenemos que ser esposas. No podemos ser madres si previamente no somos esposas. O aún peor, podríamos ser madres, pero gestar hijos bastardos, como dice la Biblia. ¿No es cierto? El bastardo en la Biblia es el hijo que nace fuera del pacto. Y Dios tiene un pacto con su iglesia, pero fíjense, aún en los patriarcas, cuando nacían hijos fuera del pacto. Dios es un Dios de pacto hasta el día de hoy. Entonces, pueden nacer hijos de mujeres que quieran cubrir, que quieran proteger, pero si no hay una identidad de esposa, entonces difícilmente nosotras podamos proveer la imagen correcta de Dios Padre, porque primeramente somos esposas. Hace un tiempito hablaba con una vecina mía, que no es cristiana, que la tendríamos que invitar a que dé un Madre de Reforma, esa mujer, porque es un ejemplo, para mí fue un ejemplo esa mujer. Ella tuvo una hija con su esposo y él se fue y la dejó. Y la dejó a la nena y se olvidó también de que era padre. Vieron que suele pasar que se divorcian del esposo y de los hijos. Y este hombre se fue y ella, como entiende que ella lo entiende desde la psicología, como ella entiende que la niña necesita imagen de padre, lo que ella hace todo el tiempo es inventarse que el papá la está llamando. No digo que tengamos que hacer eso, pero ella, en su luz, en lo que ella entiende, se olvidó de la bronca que le tiene al hombre, se olvidó del rencor que tiene
Entonces cada vez que tiene que tomar una decisión, ella lo involucra al padre que nunca le responde las llamadas, que no está. Entonces ella lo llama. Dice, a ver, mira, Paulina se está portando mal. Y no hay nadie del otro lado, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, ya le digo. Y la nena la mira. Una vez pasaba delante mío y la nena la miraba así. ¿Qué dijo papi? Y ella lo tiene al papá presente porque ella entendió que esa nena necesita padre. Entonces ella le provee constantemente, ella le paga el taxi al hombre para que venga a verla, le paga para que él venga a estar con su hija, ella como madre. O sea, no solamente que no le pasa dinero, sino que ella le paga. Y ella me decía, a mí no me importa él, a mí me importa que mi hija crezca con una identidad sana. Entonces yo estoy enfocada en ella, no en él. Yo decía, esta mujer tiene que enseñar sanidad interior. Porque ella logra, a pesar de todo su dolor del hombre que la dejó, que se fue con otra mujer, logra ser más sabia que muchas, las que tenemos a Dios. ¿Cuánto más podríamos hacer con Dios? ¿Cuánto más hijos podríamos criar de esa forma? Ahora, nosotras que tenemos un Padre para nuestros hijos, un Padre eterno, que provee todo, que ellos tienen comunión directa con el Padre, ¿cuánto más nosotros podríamos criar hijos sanos en su identidad? Hace un tiempo hablaba también con una amiga que ella tiene un papá excelente, es un hombre brillante, muy lindo. Y ella me contaba que cuando queda embarazada de su segunda hija, ella empieza a tener ataques de pánico en su departamento. Entonces cada vez que tenía ataques de pánico se iba a la casa de su papá y dormía en medio de los papás. Lo dejaba el esposo y el primer hijo y se iba, porque tenía ataques de pánico de madrugada. Entonces en una de esas idas que se estaba yendo de noche a la casa de sus papás, Dios le dice, quiero mostrarme como tu papá, quiero ser tu papá. Y muchas veces hemos creído que la falta de imagen paterna, de una identidad sana en el padre, es para aquellos que no tuvieron un buen padre. Pero en realidad la necesidad de que el Padre se nos revele es para todos. Es para el que tuvo una buena imagen de padre y para el que no tuvo una buena imagen de padre. Dios Padre necesita revelarse a todos, a cada uno de nosotros, ¿sí? Hijos buenos o no buenos, hayamos tenido padres buenos o no, Él necesita manifestarse como nuestro Padre a todos. Pero eso desde el plano de hijos. Pero hay una revelación que en este tiempo Dios está queriendo mostrar, y es la revelación de esposa. Con Damaris estábamos hablando de que queríamos hablar de la esposa y buscábamos canciones y muchas no hay. Porque hay no hay mucho en español, hay mucho en otros idiomas. Pero esta identidad de huérfano que ha marcado tanto, ha llevado a que Dios se nos tenga que manifestar como Padre, y muchas canciones al Padre, muchas canciones al Salvador, pero hay una realidad. El Espíritu y la esposa dicen ven. Amén. Quien trae a Cristo a la tierra de nuevo no es la sierva o el siervo, no es el amigo o la amiga, no son los hijos, es la esposa. La esposa es la que trae de nuevo a Cristo a la tierra. Y esto lo tenemos en Apocalipsis, en el último capítulo, y lo tenemos en el Génesis, en el comienzo. Adán y Eva sojuzgando la tierra. Entonces, si nosotros miramos el diseño completo de principio a fin, es este matrimonio, Cristo y su iglesia, sojuzgando la tierra. ¿Amén? Entonces, es una madurez a la que como iglesia necesitamos ir. Ya no es solamente yo vengo como sierva tuya a servir. Yo vengo a sentarme al lado de mi esposo y juntos sojuzgamos. Juntos definimos. Pero para ser esposa, algunos hablan de novia, pero aún la versión que dice el Espíritu y la novia dicen, ven, está equivocado.
El original dice el espíritu y la esposa dicen ven. Porque la novia es la que no tiene compromiso todavía. Es la esposa la que trae a Cristo de nuevo. Entonces la esposa, en diferencia de los hijos, a diferencia de los siervos, a diferencia de todos los demás, es la que conoce el corazón y tiene acceso a todo. La esposa tiene acceso a todo. Entonces hoy tenemos una iglesia, hay gente que está en una revelación de siervo, hay gente en una revelación de hijo, hay gente en una revelación de amigo y hay gente en una revelación de esposa. Esto involucra también a los hombres como esposos del Cordero. Amén. Entonces es necesario que la iglesia madure a este nivel, porque Él está viniendo a buscar su esposa, no su novia y no su amiga. Viene a buscar una esposa. El tema es que todavía estamos luchando, ¿verdad? Si soy hijo, si soy amado. La pastora no me contestó los WhatsApp. Una cosa trágica. No me dieron el coro, no me dejaron cantar en el coro. Hace un mes que no me dejan cantar en el coro, una cosa terrible. Entonces estamos luchando con cosas tan básicas y Dios diciendo, ¿cuándo se despierta mi esposa? ¿Cuándo se va a parar y se va a poner en pie a sojuzgar la tierra? A sojuzgar su casa. ¿Hasta cuándo vamos a estar con letargo ante el hijo que se te está yendo? ¿A las drogas? ¿Hasta cuándo? Vamos a pararnos, vamos a arrebatar lo que es nuestro como esposa de Cristo. ¿Ven? Algo que yo entendía cuando oraba para venir es que si algo ha frenado a la esposa y la ha entretenido es la vanidad. Esto fue lo que como iglesia adormeció, es la vanidad. La vanidad es todo aquello pasajero, efímero, que no tiene valor en sí, que no permanece, que no perdura. Y la vanidad es algo que la durmió a la iglesia. Entonces tenemos gente corriendo detrás de esto, de que me conozcan, de que el pastor me acepte, de que me pongan a cargo de, que me pongan a servir. Y Dios diciendo, hay un mundo entero que está esperando que vos sojuzgues con una palabra. Pero nos hemos encerrado y hemos empezado a intentar escalar en esta pirámide, intentando escalar, subir, a ver a dónde puedo llegar, porque eso me hace bien a la identidad de hijo no resuelto, me hace muy bien el lugar, la posición, el reconocimiento. Entonces difícilmente lleguemos a la iglesia madura como esposa. Hace un tiempo atrás Marco se había ido de viaje, en uno de los tantos viajes, se había ido de viaje y yo estaba con Sami, que era bebé. Y bueno, me acuerdo que yo tenía muchos miedos, por muchas cuestiones que serán para otro evento, que podemos hablar del miedo, pero tenía muchos miedos. Y Marco se iba de viaje y yo me traía a todo el mundo a dormir a casa, a mi mamá, a mi hermano, a quien sea, porque no quería estar sola. Y en uno de esos viajes Dios me dijo, yo quiero ser tu esposo. Y para mí fue hermoso, pero el proceso de descubrirlo como esposo fue quitar todo lo que estuviera ocupando su lugar de esposo, incluido mi esposo. No quiere decir con esto que lo deshonro, que no, sino que mi plenitud está en mi esposo. Mi verdadera plenitud está en mi esposo. ¿Cuántas veces los problemas que tenemos con nuestro esposo es porque no hemos sido completas en nuestro esposo? Entonces estamos esperando de él que él satisfaga algo que nuestro padre, que nuestro esposo ya tendría que haber satisfecho. Entonces estamos esperando en nuestros hombres cosas que Dios, ellos son una expresión, o sea, el matrimonio junto, somos la expresión del matrimonio, de Cristo y la iglesia. Pablo dijo, grande es este misterio.
pero yo me refiero a Cristo y la iglesia. Nosotros hemos usado este versículo para todos los casamientos, pero no olvidamos ese pedacito. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. Nuestro matrimonio es la manifestación de Cristo y la iglesia. Hay una iglesia plena en Dios. Hace un tiempo atrás yo tuve un sueño. No sé si alguno leyó el libro de mi esposo, Dios tiene favoritos, tiene íntimos. Él en ese libro cuenta este sueño. Y fue hace mucho tiempo, éramos novios cuando yo tuve ese sueño. Y en ese momento realmente no tenía ningún sentido. Y con el tiempo empezó a tener mucho sentido. En ese sueño yo veía que pastores muy famosos, que yo los conocía, y seguramente ustedes también, gente de un renombre muy alto, eran unos 5 más o menos que estaban reunidos, y que ellos nos invitaban a Marcos y a mí a ir. Vamos a contextualizar. En ese momento a Marcos no lo invitaba ni la mamá a la casa. O sea, no lo conocía nadie. ¿Ah? Éramos novios, pero no lo conocía nadie. Entonces soñar que estos pastores te están invitando a ministrar era una ridiculez. Era porque había comido mucho. Entonces, en ese sueño, esta gente nos invita, nosotros vamos y nos dicen, bueno, este es el hotel donde van a estar, y nos llevan a la pieza donde íbamos a dormir. También raro, porque ningún invitado te lleva hasta la pieza, los 5 pastores juntos. Entonces entran los 5 pastores con nosotros a la pieza, dicen, bueno, esta es la pieza, y cuando abren, había sobre la cama una mujer, una joven, violada, muerta, toda mordida. Me acuerdo incluso, la escena era muy fuerte. No sé si alguno de ustedes vio esta película de Darín, que es El secreto de tus ojos. ¿Se acuerdan cómo comienza la imagen? Bueno, lo más similar a ese sueño fue esa imagen de Darín. Una mujer, una joven completamente violada. Sangre por todos lados, semen, mordida. Y entonces cuando yo entro en el sueño, entro al cuarto y me quedo congelada, como que no podía ni respirar, y estos pastores empiezan, ¿quién hizo esto? ¿Cómo van a ensuciar así la pieza? Y ellos empiezan a hablar entre ellos y era, no sé qué era más horroroso, si la charla de ellos o la realidad de esta chica. Si ahora, ¿dónde van a dormir los invitados? ¿Quién ensució esto si esta pieza ya estaba reservada? Y ellos empiezan a tener un diálogo que no tenía ningún sentido, pero no estaban viendo la situación. Estaban muy preocupados con el evento, el cuarto. Entonces dice, bueno, vengan a este cuarto, vengan al otro. Y llegamos al otro cuarto, y cuando abren la puerta la escena era la misma, pero era otra joven. Igual, muerta, violada. Entonces cuando yo me despierto de ese sueño que era tan fuerte, Dios me habla muy clarito y me dice, ay de aquellos que tratan así a mi novia. Esa joven que estaba ahí es la novia, es la prometida de Dios. Y muchos ministros, muchos pastores, a todo esto después con los años conocimos esos ministerios y fue corroborar que así es, que así tratan a la novia de Cristo, que están muy preocupados con el evento, con la escena, con la puesta en escena, y se olvidan de a quién están tocando cada vez que dan una palabra. Se olvidan que están vistiendo a la novia del Cordero. Se olvidan que tienen que sacarle las manchas. Se olvidan que no tienen que seducirla, sino que tienen que ayudarle al novio a que se enamore de él. Amén. Que esa no es nuestra función. De ningún ministro la función es que la gente dependa de vos. Porque si vos entraste en ese juego, le quitaste al novio, al esposo, el rol. Le quitaste su lugar. Entonces la gente depende de vos ahora y no de él. Y hay de aquellos que quieran tocar a la esposa del Cordero, a la novia, a la prometida, porque se van a encontrar con él, con un Dios lleno de ira. Y hoy tenemos una iglesia que entró en este juego
entre un juego entre ministros y gente, y una relación tan rara donde se lo sacó al esposo del medio. Y creo que esta mañana Dios está volviendo a muchas, y seguimos con lo mismo de la mañana, Dios está volviendo a muchas a enamorarse de Él y desenamorarse de los hombres, desenamorarse de los ministros, desenamorarse de tal o cual ministro. No los miren, porque el que miren, espero que no tenga que caer para que se desilusionen. Entonces Dios está conquistando nuevamente a su esposa y necesita, como dice Juan, necesita amigos del novio. Los amigos del novio son esos, son amigos del novio. Y el verdadero amigo del novio no se la chamulla a la novia, la conecta con el novio. El amigo del novio no está para otra cosa que para ayudar a que ellos se enamoren. Está de violinista al lado, que le prende las velas, pero en la cena, pero no aparece a figurar. Entonces tenemos un sistema que se ha armado que ha devaluado a la novia, que la ha hecho perder su autoridad. Entonces, una novia que está más pendiente si tiene una foto con fulano o mengano, a que estar pendiente si en su casa las tinieblas avanzaron o ella es luz. Se ha perdido de foco eso. Por eso la vanidad es el peor enemigo, la peor enemiga, la vanidad de la esposa, de una esposa madura, de una esposa enfocada. Romanos 8:20 dice: la creación fue sometida a vanidad. Esto es, espera salir de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Hay una tierra, hay una naturaleza que está gimiendo con dolores de parto, literalmente, preguntando dónde están los hijos de Dios. Y la iglesia necesita responder ese llamado de la tierra. Necesitamos responder en lugar de meternos en la misma bola de vanidad en la que está todo. Necesitamos salir de eso y ser esa iglesia que alumbra, que dice hasta acá la oscuridad. Jeremías 9, 23 y 24 dice que la gloria de los hijos de Dios es conocerle. La gloria de los hijos de Dios es conocerle. Pero la gloria de este mundo es muy diferente. Hay un escritor, Eduardo Galeano, que lo deben conocer, no es cristiano, creo, no sé. Y él dijo: estamos en plena cultura del envase, donde el contrato de matrimonio vale más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. Por eso digo, no sé si cristiano, pero lo que describió es tal cual. Estamos en un tiempo donde se le da más importancia a la misa, como es él, más que a Dios. Estamos más pendientes de que funcione, a ver si Dios realmente se conectó con la gente. Fíjense que el versículo que mencionabas ayer: yo estoy a la puerta y llamo a aquel que oye mi voz. Fíjense esa escena. Es un Dios que le está tocando la puerta a la iglesia. Nosotros lo usamos para evangelismo y creemos, en todas las campañas evangelísticas este versículo aparece: estoy a la puerta y llamo. Pero en el contexto es a la iglesia. Entonces la iglesia está funcionando espectacular y Dios está afuera diciendo: hey, yo estoy a la puerta y llamo. Porque nos hemos entretenido y nos hemos olvidado del novio, nos hemos olvidado del celebrado y nos enfocamos más en la fiesta. La vanidad de los hombres es conocer. Hay muchas formas de gloria humana a las que nosotros perseguimos. Gloria humana en títulos, gloria humana en propiedades, en posición de autoridad, conocimiento, riquezas, apariencia, logros, y podríamos hacer una lista interminable de vanidad. Pero la verdadera gloria
de los hijos de Dios es conocerle a Él. El ser humano fue hecho para portar gloria. Fuimos hechos para portar gloria. El tema es qué gloria estamos portando. Porque si no tenemos la gloria de conocerle a Él, vamos a necesitar reemplazar esa gloria por algo. Si nuestra verdadera gloria no es conocerle a Él, en algún momento vamos a buscar otra gloria, una gloria pasajera. Romanos 1 dice, cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. 1 Corintios 15, 52 dice, cuando lo corruptible se vista de incorruptibilidad, entonces será absorbida la muerte por la victoria. O sea, cuando la novia se vista de lo incorruptible, entonces será absorbida la muerte por la victoria. Amén. Iglesia, creo que es un tiempo en que Dios nos está llamando a reenfocarnos. Todas estas luces, todas estas cosas que se prenden, nos vislumbran, nos marean, nos desenfocan, y tenemos que volver a mirar a lo que siempre tenemos que haber mirado, al esposo. Hace poco me pasó de tener que ministrar en un lugar y yo estaba orando y decía, Señor, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo hacemos? No, mi pregunta era, ¿cómo hacemos iglesia? ¿Cómo hacemos iglesia? Porque entró ese deseo de vivir reforma en todo. Entonces yo ahora decía, ¿cómo hacemos iglesia? Y Él me dijo, sean iglesia. Él no quiere que hagamos iglesia. Eso para mí fue una cachetada. Yo pensando en cómo hacemos. Y Él me dijo, sean iglesia, no hagan iglesia, sean. Y con esto yo te pido, hermano, que seas maduro, que no vuelvas a tu congregación queriendo tirar todas las patadas, a menos que Dios te esté pidiendo eso, pero no vuelvas queriendo desarmar nada, sino buscando ser iglesia, buscando ser esposa, buscando ser una esposa que responde al llamado. No queremos ser como la Sulamita que llamó y no respondió. No queremos ser como Vashti, que el amado llamó y ella no respondió. No vamos a ser esa esposa. ¿Amén? Él está viniendo a buscar una esposa sin manchas, sin arrugas, santa, enfocada en Él. Y hay un mundo entero sumergido en vanidad. Están como la ratita en la rueda girando y no saben cuándo este mundo va a frenar. Y es porque están metidos en vanidad. Y ellos están gimiendo. Ese mundo está gimiendo por hijos de Dios que se levanten, que se sacudan de la vanidad y digan, esto es Dios. Esto es Dios. Es un llamado de la sociedad a vos, a que vos hables. A que vos pares la ruedita de esa rata y digas, necesitas a Dios. No necesitas venir a la iglesia y conocer a mi pastor, necesitas a Dios. Amén. Dama puesta.